y Amén. estamos en el capítulo 1 y dijimos que Pablo enseñaba en el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 14, era un cántico que Pablo había hecho y era un cántico en donde expresaba cuál era la función en el plan de salvación para nosotros, la función del Amén. Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo. Vimos cómo fue la función de Dios, cómo la hizo a través de Cristo Jesús, cómo obró Jesús. Y hoy vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo en ese plan de salvación. Al terminar el tema de esta noche, quiero hacer un pequeño resumen general de este capítulo para que podamos recordar todo lo que hemos aprendido y veamos qué grandeza y qué bendición la que Pablo nos comparte con un gozo envidiable de un conocimiento y una sabiduría o que obviamente Dios le había dado a Pablo y que compartió con cada uno de nosotros y sobre todo con la iglesia de esos tiempos. Una carta que sigue siendo activa, vigente en las promesas y en el plan de salvación de Dios para nuestras vidas. Así que esta noche vamos a estudiar entonces cuál es la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación de Dios. Nos vamos a ubicar en el libro de los Efesios, capítulo 1. Hoy vamos a ver del versículo 12 al 14. Siempre les dije que cada una de las funciones, tanto del Padre como del Hijo, y en el caso del Espíritu Santo, cada una de ellas termina con la palabra para la alabanza de su gloria. Y aquí entonces el versículo 12 termina en su primera parte la función de Cristo y en la segunda parte entonces empieza a hablar Pablo de algo bien importante que es la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra en el 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando Pablo habla de nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, se está hablando de los judíos, del pueblo de Israel. Pero ya en el versículo 13 dice, en él también vosotros. Y entonces, al decir también vosotros, está haciendo referencia a los gentiles. ¿Ya? Era Cristo es la unidad de los judíos y los gentiles. Entonces dice también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Bien, miren pues, la obra de Jesús depende de la obra del Espíritu Santo y viceversa. Esto lo podemos ver cómo se ilustra, en el versículo 13. Dice la palabra, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que la continuidad del trabajo del Jesús, su Hijo, se confirma y se hace dependiente de la función del Espíritu Santo. Cuando creímos en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y dice Pablo, en él también vosotros. Pero esa palabra es muy importante para Pablo, porque cuando dice en él, Pablo está ubicando al creyente en Cristo y designa su estado espiritual y una nueva relación estrecha y vital de fe. O sea, es la única forma en la que nosotros podemos estar es en Cristo. Y eso señala el estado espiritual de cada uno de nosotros. Y eso es una relación que dice Pablo, es una vital de fe. Entonces, al hablar de él, habla de la condición esencial y que es el requisito indispensable para la vida cristiana.
Esto es estar en Cristo Jesús, porque fuera de Él no hay vida. Amén. Ahora, cuando habla en el versículo 13, que también nosotros fuimos alcanzados con la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados. Miren, este versículo 13, tenemos todos los ingredientes esenciales para una evangelización mundial. Si ustedes pueden llevar la lectura de ese versículo 13, yo les voy a leer los ingredientes esenciales. Primero, la proclamación del evangelio. Ese es el primer ingrediente. El segundo ingrediente es la recepción del mismo por el oír. Tercero, es la afirmación de él por fe. Eso es lo que nosotros le llamamos como creer. Y cuarto, la confirmación del hecho por la obra selladora del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en este versículo 30 tenemos todos los ingredientes que se hacen esenciales para una evangelización a nivel mundial. Hay que proclamar la palabra. Hay que creer a través del oír y a partir de eso entonces se confirma ese hecho de oír y de creer con el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ahora, miren, hay dos verdades que se destacan en el pensamiento siguiente. Cuando dice fuiste sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, entonces la primera verdad es que al ser salvos por creer en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Eso es muy importante. La primera verdad es entonces que cuando creemos, recibimos el Espíritu Santo. Y segundo, es que era una promesa conforme a lo que Cristo había dicho. No sé si se recuerdan el capítulo 24, 49 de Lucas, cuando él ofrece que mandaría al otro consolador. Entonces, era una promesa. Incluso a la iglesia misma le dijo que se fueran al lugar alto y que esperaran la promesa que el Padre había dado. Y eso era el advenimiento, el sello del Espíritu Santo sobre aquella nueva iglesia que empezaba a dar sus primeros pasos. Bien, entonces el Espíritu Santo es la promesa especial del Padre. Pero ¿para quién es esa promesa? Es para aquellos que pertenecemos al Hijo por medio de una fe viva. Miren qué importante. La promesa para aquellos que pertenecemos al Hijo por medio de una fe viva. Esa promesa del Espíritu Santo, entonces, oigan, eso es muy importante. Esa promesa del Espíritu Santo va a imprimir en el creyente en Cristo la imagen de Cristo en quien cree, marcándolo, identificándolo como suyo y apartándolo del mundo y separándolo para el cielo. Miren, hermanos, qué lindo esto. Yo no sé si tú te alegras, pero esto es algo bien lindo. ¿Qué fue? ¿Qué creen ustedes que fue lo que el hombre perdió cuando entra el pecado en el mundo? ¿Qué perdió el hombre? ¿Qué perdió Adán cuando peca en el Edén? ¿Qué creen ustedes que perdió? Bueno, perdió la imagen y perdió la semejanza de Dios. Entonces, Dios, a través del sello del Espíritu Santo, trae de nuevo, eso es lo lindo, la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Y no solo la imagen, sino también nos da la identidad como hijos suyos. Y aparte de eso, nos aparta también del mundo y nos separa para Él. Amén. Miren qué linda la función. Una de las características
importantes entonces de recibir el sello del Espíritu Santo es la identidad de hijos de Dios. Y aparte también es el sello, ¿sí?, de que nosotros somos declarados como pertenecientes a Dios. Dice la palabra de Dios que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el sello del Espíritu Santo es un sello de identidad, de propiedad y de relación mutua con Dios a través de una fe viva. Miren, hermanos, el ser sellados entonces con el Espíritu Santo significa que hemos sido identificados y autenticados como pertenecientes a Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso es precioso. Somos identificados, se nos da identidad y aún se nos autentifica. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que tengan que ir con un abogado para que el abogado les autentifique un documento. No sé si a ustedes le han pasado, pero yo sí, en mi carrera he tenido necesidad de que me pongan una auténtica en mi título de médico que confirma que yo pasé por todos los requerimientos para poder optar al título de médico y se sella y se identifica y se autentifica por medio de un abogado. Entonces, esos son aspectos legales de ese sello que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Entonces, el ser sellados con el Espíritu Santo, oigan, es el comienzo en nosotros de aquella obra buena que siendo la obra de Dios, ha de ser perfeccionada en Cristo Jesús en su debido tiempo. Amén. El sello entonces del Espíritu Santo es para nosotros los que hemos creído en Jesús el inicio de una nueva obra que Dios hace para perfeccionarnos a nosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de las parábolas de la viña verdadera? Dice el Señor Jesús que no podemos estar separados de la viña, ¿sí? Dice que si nos apartamos de ella, pues obviamente morimos. Habla de que también somos viñas injertadas en la viña. Y entonces, miren, hermanos, eso es algo bien lindo que Dios hace para nuestras vidas. Bien, entonces, cuando habla en el versículo 14, que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, lo que nos está diciendo Pablo es que la persona del Espíritu Santo en nosotros es el depósito divino como anticipo de aquella plena herencia que hemos de recibir en su debido orden y tiempo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo y eso significa entonces un depósito, es un adelanto, es como pagar el enganche, ¿sí?, de algo que tú estás comprando. Y entonces eso es lo que nos garantiza de que en su tiempo y en su orden vamos a recibir la herencia que el Señor nos va a dar. Amén. Amén. Ahora, veamos algo bien importante, ya haciendo un resumen de este cántico de Pablo. Miren, hermanos, Pablo dice en los primeros versículos que Dios nos bendijo con toda bendición en los cielos en Cristo Jesús. Entonces nos está diciendo Pablo, mire, las bendiciones nuestras no son solo bendiciones materiales, sino son bendiciones espirituales, en lugares espirituales.
en Cristo Jesús. Entonces Pablo empieza a decir que esas bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido son, uno, el ser elegidos por Dios y apartados en Cristo Jesús para ser de Él. Miren qué lindo. ¿Y para Amén. qué? Para la alabanza de la gloria de su santo nombre. Por eso dijimos que el hombre y su primera responsabilidad en el mundo es adorar y alabar a Dios. Entonces, Pablo dice, miren, la primera bendición es que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Fueron predestinados, ¿sí? En Cristo Jesús para ser adoptados como hijos suyos. Ahora, la segunda bendición es la redención. Y esa es la función de Cristo Jesús, quien pagó por nosotros en la cruz los pecados, las iniquidades y las rebeldías nuestras. Aquí solo quiero hacer un pequeño paréntesis para que podamos hacer una reflexión acerca de la redención. Vamos a tener que volver a Génesis y se recuerdan ustedes, Adán y Eva, y qué pasa con Adán y Eva cuando fueron probados. Fallaron, falló Adán y Eva, falló. Se le dio la confianza a Abraham y también Abraham no pudo cumplir con esa redención. Se le dio también la oportunidad a Noé, falló, se le dio a Isaac, a Jacob, y todos ellos y cada uno de ellos fallaron en el plan de redención. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios a través de esas pruebas y de esos fallos de estos personajes importantísimos, incluso patriarcas del pueblo de Israel? Y miren, hermanos, esto es algo no solo precioso, sino también muy lindo. Dios nos está enseñando, oigan, que el hombre no puede redimir al hombre. Eso es lo que nos enseña la caída de estos personajes. El único que puede redimir al hombre es Dios. Amén. Y dio la oportunidad a personajes importantes y grandes y ninguno de ellos pudo redimir al hombre. Tuvo que venir su hijo, un Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, renunciando a su gloria, a su poder, para podernos rescatar a cada uno de nosotros. Y tercero, el otro, la bendición tercera en los cielos es el sello del Espíritu Santo, que es lo que acabamos de estudiar. ¿Qué representa ese sello? Representa identidad como hijos, significa sello de propiedad, significa autenticidad, ¿sí? También significa una nueva relación con Dios a través de Cristo Jesús en una fe viva y en una fe activa. Es también a través del Espíritu Santo que se nos sella con la garantía y el depósito de que la herencia que Él nos va a dar se va a cumplir, dice, en un tiempo y en un orden adecuado. Amén. Amén. Esta palabra que hoy fue enseñada es un capítulo precioso. Creo que debemos de tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Creo que esto nos lleva a tener un corazón grato, agradecido. Dice que una de las cosas más grandes que nos puede dar a nosotros una bendición grande en cuanto a trabajo, en cuanto a salud, es una acción de gratitud. Oigan, eso es bien lindo. Debemos de siempre dar gracias a Dios, no importando las circunstancias, porque a través de dar gracias a Dios, nosotros podemos hacer cambios muy importantes en la vida. Acuérdense de Jesús. Jesús, para resucitar a
a Lázaro, imagínense resucitar a un muerto. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Antes de resucitar a Lázaro, Jesús dio gracias. Amén. 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 Antes de dar de comer a 5,000 personas con apenas 5 panes y 2 pececillos, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias. ¿Se dan cuenta? La gratitud al Señor abre puertas importantes que nos van a bendecir grandemente, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el material, en el físico, cuando tenemos un corazón de gratitud. Así que hermanos, esta noche yo espero que este tema que estuvimos compartiendo haya sido de mucha bendición. Yo en lo personal estoy muy agradecido a través de este estudio de esta palabra. Creo que hubo un poco más de conciencia acerca de los beneficios que tengo de ser creyente y sobre todo de saber los propósitos que Dios tiene para mi vida. Entonces, hermano, quiero que recuerdes este capítulo 1 que estudiamos. Primero Dios, si así lo permite el Señor, ya empezamos en la próxima oportunidad a estudiar los pactos. Ya lo estoy haciendo, ya estoy preparando esos temas porque es el rema que Dios dio a nuestro pastor. Entonces Amén. vamos a empezar a estudiar los pactos y desde ya les quiero preguntar acerca de los pactos, no para que me contesten, sino para que lo estudien como una duda. ¿Cuál fue el primer pacto de Dios con el hombre? ¿Quién fue el primer pacto? Eso es algo muy importante. Léanlo y si lo saben me lo dicen, si no, léanlo y ahí me contestan el otro jueves. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por traernos esa identidad de hijo. Gracias por pagar nuestros pecados, nuestras iniquidades en Jesús, que es nuestro redentor. Y gracias por ese sello que nos das en el Espíritu Santo, la garantía, el inicio de una nueva obra, de una perfección a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de los que hemos participado. Guárdanos, susténtanos y capacítanos para poder entender, Señor, las grandezas de tu sabiduría y de tus propósitos. Amén y amén.